Bueno, imagino que todos coincidimos en que es un momento clave para las empresas. Grandes empresas pierden notoriedad o incluso desaparecen si no se suman a este salto digital, y hay otras que incluso irrumpen con fuerza, liderando incluso posiciones en distintos sectores. Hemos hablado de que el usuario es el centro de esta estrategia de marketing, pero ¿qué características creéis que tiene que tener el cliente digital? Empezamos por ti, Daniel, si quieres. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que si algo ha quedado claro de la presentación anterior es que ese cliente digital ya no quiere información, sino comunicación. Y claro, esto para los técnicos y los ingenieros que nos hemos pegado media vida vendiendo características y features, pues algo duro, ¿no? Y además una comunicación que tiene que ser específica y adaptada a las características de ese cliente digital, ¿no? Entonces parece que la pregunta tiene sentido, ¿no? Si echamos del marketing tradicional, ese marketing nos dirá que no podemos lanzar una comunicación masiva, sino que tiene que ser una comunicación dirigida. Y nos hablan de que tenemos que segmentar, ¿no? En ese sentido, el cliente digital podríamos decir que es una persona de 25 a 35 años, con un poder adquisitivo medio alto, que reside bla, 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 bla. Pero si algo también somos conscientes es que vivimos en una era de cambio, en una era de transformación, en una era en la que esa segmentación tradicional ya no funciona. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no soy partidario de determinar las características de ese cliente digital siguiendo la segmentación tradicional, y sí hacerlo siguiendo una segmentación por comportamiento, que creo que es la clave para realmente detectar quién está al otro lado y qué tipo de discurso o comunicación tenemos que hacer con ellos. Un ejemplo muy rápido. Hace unos días leía una entrevista que le hacían al director general de Furla. Seguro que las señoras de la sala sabrán qué es. Los señores, si no, poneros las pilas. Es una marca de zapatos y de bolsos ya de un cierto nivel. Y decía que una de las razones de haber superado, digamos, este cambio de era que vivimos de Furla y no haber muerto en el intento, era precisamente haber sido capaz de detectar que la mujer a la que se dirigían anteriormente, que era una mujer de mediana edad, con un poder adquisitivo, bla, 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 ya no existe, y que es mucho más potente dirigirse a una mujer que busca el color, la juventud, la moda y, por qué no, también el lujo. Y me da igual la edad que tenga y me da igual el poder adquisitivo que tenga, sino que es mucho más importante ese comportamiento. Yo estoy seguro que empresas grandes como la zaragozana tendrán muy en cuenta esto, y otras más pequeñas como Coca-Cola, pues supongo que también, ¿no? Así que segmentación por comportamiento como clave para establecer ese diálogo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Daniel, compro todo. Yo añadiría cosas que es un poco la predisposición que tenemos desde la empresa a ver las características de ese cliente. Que es que hay una parte que tenemos que volver a reescribir, y es esa idea que tenemos todos de que los clientes son nuestros, ¿no? Los clientes son ellos mismos. Entonces, eso de la fidelización, pensemos en que ha cambiado para siempre. Ahora estamos hablando de un comportamiento, de una característica muy central, que es el cliente es infiel, y lo es, y yo creo que hasta con razón. Y ya no hay que darle la razón al cliente, pero es que la tiene. Y tiene razones para ser infiel. Tiene razones porque somos, en esas conversaciones, poco consistentes y somos poco veraces. Y creo que hay una parte que existe en la conversación, y es que el consumidor, aunque hable con una máquina, Carmen, necesita, que yo creo que vamos a eso, ¿no? A intentar dar solución a esa balanza de conversación que tenemos en las empresas, necesita honestidad. Y honestidad significa decirle las cosas como deben ser, con cierta verdad, con verdad, y que principalmente porque no queda más remedio. O sea, este nuevo cliente, su característica principal es que está muy informado y que además puede contrastarlo. Y además puede opinar de nosotros. Entonces, creo que hay que pensar y hay que estar predispuestos a esta nueva característica de cliente. Yo añadiría también otra cosa sobre lo que has dicho tú, y es que ese canal unidireccional que estamos empleando de los mensajes, y de que todos hemos oído que recibimos al cabo del día tantos impactos diarios, 3.000 impactos diarios. ¿Ustedes han preguntado exactamente cuántos impactos tienen ustedes como empresa?
pues analícenlo porque posiblemente no están controlando para nada los impactos que están recibiendo cada día de los consumidores. Y esto es otro aprendizaje de esta nueva era digital. ¿Algún apunte por este lado? El tema del cliente digital, que se habla mucho que es un cliente digital, yo no sé si al final es una respuesta continua o discreta. O sea, ¿el cliente es digital o no es digital? O si hay niveles de digitalización. ¿Qué es más digital hablando de fútbol? ¿Un cliente que apuesta por Internet y luego sigue el partido por la radio? ¿O el cliente que lo ve en marca y tuitea los resultados? ¿Cuál de los dos clientes es más digital? O uno es digital y el otro no es digital. Entonces, al final, creo que el reto al que nos enfrentamos las empresas es ver qué comportamientos, como decía Daniel, y qué perfiles del cliente digital, porque digamos que teniendo WhatsApp ya eres digital. ¿Qué comportamientos y qué perfiles le interesan a tu empresa? ¿Cómo está tu base de datos de clientes actualmente en ese perfil y en ese comportamiento? Y si existe un gap, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a buscar clientes a otro lado que sean como a ti te interesen? ¿Vas a adaptar tu propuesta de valor, tu producto, tu servicio a cómo son tus clientes actuales? ¿O vas a tratar de educar y de tirar a tus clientes para que sean como a ti te interesa para no tocar todo lo anterior? Creo que al final se trata un poco de ver eso. O sea, ¿qué es para mí un cliente digital? ¿Cómo me interesa que sean mis clientes digitales? ¿Y qué voy a hacer para aprovecharlo? Hemos hablado de clientes, vamos a hablar de empresas. ¿Creéis que están concienciadas, preparadas las empresas para dar este salto a la transformación digital? Sergio, María. Bueno, yo creo que no, a la vista está, ¿verdad? Los datos además nos dicen que no es así, que las empresas todavía no están preparadas. Hace poco leí un artículo, un informe en Expansión, que decía que 9 de cada 10 empresas suspenden el marketing digital. 9 de cada 10. Y nos tiene que hacer reflexionar también, porque llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, diciendo la importancia, perdón, la importancia del marketing, la importancia de aprovechar las ventajas que nos ofrece, de la transformación, de la innovación, la evolución, pero la realidad es esta. 9 de cada 10 empresas suspenden el marketing digital. Bueno, algo está pasando. Yo creo que hay conocimiento de la importancia, pero falta arrancar, falta dar ese salto que denominamos, ese salto digital que haga que las empresas realmente se adapten. Hace poco, hablando con un director de marketing, me decía que todo esto lo ve muy interesante, que ahora no es estratégico y que en el plan de marketing anual, que en la revisión que tienen dentro de 3 meses, lo contemplarán. Dices, plan de marketing anual, revisión a los 3 meses, esto ya no funciona así, esto no es, eso ya no es operativo y no es así. Pero yo creo que también tenemos que dar un mensaje de ilusión, de optimismo. O sea, tenemos que trasladar un mensaje de que esto funciona, de que meterse en esto, que no es sencillo, que no es fácil, pero que obtienes resultados. Y si eres capaz, como se comentaba antes, de conectar tu marca con tus clientes, los resultados llegan y merecen muchísimo la pena. María, desde tu experiencia. A ver, yo creo que se está hablando aquí mucho de tecnología, se está hablando mucho de conectar con el cliente. Yo creo que todavía no estamos preparados, pero no es una cuestión tecnológica, no es una cuestión... Yo creo que es una cuestión más de base. Fijaros, voy a utilizar una frase que me gusta mucho usar, no es mía, la leí en algún sitio, pero me la he apropiado, que es que las marcas pertenecen legalmente a las compañías, pero emocionalmente pertenecen a sus consumidores. Y hace unos años esto no nos molestaba especialmente, esto siempre ha sido cierto, pero esto no nos molestaba especialmente, porque hace unos años yo como marca me dirigía a ti, consumidor, con la publicidad, por los canales que yo quería, como comentaba Carmen antes, lo tenía muy controlado. Esa relación emocional con el cliente, obviamente no la podías controlar del todo, pero tenías un control bastante grande. Y lo que te podía pasar es que a lo mejor un cliente pues, no estuviera contento con tu producto, pero no podía conectarte, no te podía decir nada, y si te lo decía podías ignorarle, y si afectaba a alguien, afectaba solamente su círculo muy cercano, y eso, pues bueno, daba un poco igual. ¿Qué ha pasado ahora con esta irrupción de Internet, las redes sociales, etcétera? Pues es que ahora yo te hablo a ti como cliente, pero tú coges y me contestas. ¿Cómo te puedes atrever a contestarme a mí, que soy la marca? Bueno, lo haces. Y yo te podría ignorar si quisiera, pero la realidad es que no lo haces en la intimidad, sino lo haces delante de todo el mundo. Y no solamente eso, no solamente te diriges a mí, sino que si tienes una mala experiencia con mi marca, lo vas a compartir con todo el mundo. ¿Eso qué significa? Eso significa que ahora más que nunca las marcas pertenecen emocionalmente a sus clientes, a sus consumidores, y que a día de hoy lo que tenemos que hacer es más básico, es dotarle de una dimensión social a nuestra marca. Y como decía Carmen, ser coherente con esa dimensión social en todos los canales. Tenemos que dotarle de personalidad
Y desde mi punto de vista eso es algo que todavía no hemos sabido hacer la mayoría de las empresas. No hemos sido capaces de dotarle de personalidad. Y eso es un problema porque desde nuestro punto de vista, claro, dotarle de personalidad significa pues, que habrá gente que le caerás bien y habrá gente que le caerás mal. Y todos queremos ser la reina de la fiesta, pero reinas de la fiesta solo va a haber una. Entonces tenemos que hacer ese trabajo porque las herramientas están ahí, la tecnología nos puede ayudar. Pero lo primero de todo es hacer una reflexión de que ahora el cliente se ha empoderado y que nosotros tenemos que posicionarnos como una persona, hablarle de tú a tú y tener una personalidad. Y yo creo que eso tan básico muchos de nosotros no lo hemos hecho. ¿Y cómo mejorar esa experiencia hacia el usuario? Pues lo primero de todo, y ya se ha comentado por aquí, es conocerle. La respuesta es muy fácil. Conoce a tu usuario. La realidad es que es muy complejo. O sea, efectuar ese conocimiento es súper complejo. ¿Por qué? Porque al final ya no vale con la segmentación sociodemográfica, como decíamos. Necesitamos una segmentación psicográfica, necesitamos una segmentación basada en valores, basados en hábitos de vida. No solo eso, ahora, hace unos años era fácil, el cliente iba buscando un producto, unas funcionalidades en el producto. Ahora, otra de las cosas que ha permitido esta Internet es que no estamos solos, ya no competimos con los que están cerca, competimos con todo el mundo, con lo cual el cliente ya no solo se va a conformar con un producto funcional y económicamente asequible, sino que va a buscar una experiencia. Entonces, la solución no es fácil. Desde luego, herramientas como las que nos ha presentado Carmen, que nos puede hacer esa segmentación psicográfica y que nos pueden dar esa coherencia, son fantásticas, pero desde luego tenemos que adaptarnos al cliente, tenemos que conocerlo y ya no solamente su comportamiento y su conducta, que es interesante, sino también como su experiencia más emocional. Y eso os lo aseguro, que yo que me dedico a esto no es nada fácil. Nacho, tú también que te dedicas a esto. Sí, igual ahora voy a hacer el discurso un poco más aburrido y espero que nadie me dé mucho en Twitter por eso. Me voy a ir al mundo más aburrido, el que queda en el backstage, en el mundo de los procesos. Nosotros nos gusta decir que en experiencia de cliente lo primero es cumplir y luego sorprender. Se está hablando mucho del buzz ahora, de los momentos wow, de conseguir que todo el mundo sienta cosas wow, y la marca consiga hacer cosas que están hablando del customer delight, quieren certificar a las empresas por su capacidad de deleitar a los clientes, no es una broma, las entidades de certificación quieren hacer esto y todo eso está muy bien, pero pensamos que primero es necesario cumplir. Si estamos navegando por internet y estás sintiendo una experiencia de compra extraordinaria, te has informado primero, ese 80% de datos que están sucediendo en algo que no controlas tú y te sale un error 404 en ese momento, el cumpleaños de tu hija la semana que viene y es una frustración tremenda y no has cumplido por buena que sea la experiencia de compra, pero es que luego no te llega el color que tú querías y por muy bueno que haya sido la plataforma de compra y la experiencia y demás, y además te llega tarde y además lo querías recoger en un punto de venta pero te lo mandan al domicilio y como no estás tienes que ir a un polígono. Entonces todo eso es cumplir, todos son procesos y eso es transformación digital. Entonces tenemos que tener una visión, queremos proveer de una experiencia a nuestros clientes que quiere ser diferencial, pero la construimos sobre una base de cumplimiento muy fuerte de procesos y de experiencia básica, o todo lo demás son fuegos artificiales y dinero tirado a la basura. Entonces, primero cumplir y luego sorprender. ¿Qué competencias creéis que tienen que tener las empresas para aprovechar esas ventajas del marketing digital, Enrique? Es un poco complicado esto de competencias. Yo creo que las competencias existen en cualquier empresa. Yo creo que hay una parte de voluntad. Yo creo que la hibridad entre lo real y lo digital es una realidad y quien lo ignora va a perecer. O sea, es así. Lamento decirlo, pero esto es así, es una realidad. Entonces yo creo que hay una parte de voluntad, entender que el proceso de transformación significa también pues mejorar tus procesos, ser más eficaz, más eficiente, integrar a los equipos dentro de una cultura que se tiene que adaptar. Sobre todo desde el lado de las eficiencias, el marketing digital, que no deja de ser una parte más del marketing, te permite medir mucho mejor de lo que hasta ahora podemos saber o entender. Yo creo que hay una consecuencia directa sobre los resultados. Bueno, yo creo que son facilidades y vuelvo a decir, previamente necesitas una predisposición de la compañía en adaptarse a esto que viene o que está y que va. Me parece que lo poníamos ayer comiendo, ¿no? Yo creo que esto es por lo civil y por lo militar vas a tener que estar. Yo creo que desde el punto de vista de competencias, vamos a ver, transformación digital, ¿no? Son dos partes de la ecuación. Desde el punto de vista de lo digital, las empresas deberían desarrollar competencias en las llamadas
tecnologías exponenciales, es decir, son aquellas tecnologías que hacen un uso intensivo de la información y que nos permiten multiplicar por 10 el impacto que puede tener nuestra empresa frente a una empresa tradicional o una empresa lineal. Hablo pues, de tecnologías, pues, insisto, que manejan de una manera intensiva la información. En la parte de la transformación hay otro tipo de competencias, que son las que están más ligadas con un proceso de gestión del cambio, que es una parte de la ecuación que yo creo que muchas veces nos olvidamos. Y son competencias que van a luchar contra la reticencia al cambio que vamos a tener dentro de las empresas y, sobre todo, también competencias que están alineadas con un perfil muy concreto que tenemos que buscar en nuestra compañía, que sea la que catalice ese proceso de transformación. A mí me gusta hablar de los intraemprendedores bizarros, ¿no? Y bizarros, tanto en el sentido de la definición en inglés o en francés, que significa raro, es raro encontrar a gente dispuesta a hacer este tipo de procesos, pero sino también desde el punto de vista de la definición en español, que significa valientes. No cualquiera está dispuesto a enfrentarse a un proceso que, si fracasa, probablemente dará con sus huesos en la calle. Valientes, pero también generosos. Generosos en el sentido de que esas personas tienen que ser conscientes de que ese proceso tiene un inicio y tiene un fin. Y que muchas veces, cuando termina ese proyecto de transformación, tienen que dejarlo en manos de terceros, que muchas veces serán los que se pongan las medallas. Y también tiene que ser, además de valiente y generoso, lucido y esforzado, ¿no? Y lucido y esforzado en el sentido de que esas personas tienen que ser conscientes de que la van a cagar, se van a equivocar, van a fallar, pero que esos fallos son parte del proceso y del aprendizaje. Así que yo creo que esas serían las competencias a desarrollar. Casi nada. Pero vamos, sencillo. Sencillo, nada. Yo por añadir alguna cosa, creo que es importante y para mí clave en este proceso de transformación, y es algo que muchas empresas se les ha olvidado, que es preguntar a los clientes. Nosotros en este camino, que ya llevamos unos años, y Enrique lo ha dicho muy bien, es una combinación entre lo físico y lo digital. Seguimos haciendo cada vez más eventos presenciales, talleres, workshops, formación, porque nos permite, aparte de darnos a conocer, presentarnos, etcétera, preguntar a las empresas qué es lo que quieren, qué necesidades tienen, qué motivaciones, y alinear nuestro discurso o alinear nuestra oferta de valor con aquello que realmente quieren o necesitan o desean en cada momento. Entonces yo creo que es importante, es una competencia básica, que es preguntar. Yo creo que es algo que a las empresas se les ha olvidado habitualmente. En ese sentido, desde vuestro punto de vista, ¿cómo ha cambiado la forma de abordar proyectos de marketing con respecto a cómo se hacía anteriormente, Sergio? Pues completamente. Los que llevamos ya muchos años trabajando en esto, la verdad es que este nuevo entorno nos ha obligado a transformarnos también. Nosotros mismos hemos tenido que duplicar el personal, hemos tenido que incorporar gente con unos perfiles que hace, 2 3 años ni siquiera existían o que no contemplábamos el integrarlos. Y la verdad es que ha cambiado muchísimo. Interviene la tecnología, intervienen los procesos, como decía Nacho, pero también es verdad que los conceptos básicos del marketing yo creo que no han cambiado. Yo creo que siguen siendo los mismos. Lo que en nuestro caso y en nuestra experiencia ha cambiado sobre todo es la forma de ejecución, la manera de abordar los proyectos de marketing. Ahora, y lo veíamos antes en la presentación de Félix, este viaje del consumidor nos obliga a hacer muchísimas cosas a la vez. Antes hacíamos campañas de una manera puntual o de una manera secuencial. Diseñábamos una campaña, segmentábamos, más o menos, lanzábamos, analizábamos y volvíamos a lanzar. Esto ya no sirve, esto ya no funciona así. Tenemos que ser capaces de conectar con los usuarios en tiempo real y haciendo un montón de cosas a la vez. Yo creo que el vídeo que ha introducido nuestra entrada refleja muy bien lo que es el nuevo marketing, o este marketing digital que estamos hablando. Y tiene una frase que yo creo que es muy buena y que refleja todo esto, que es cuanto más me conozcas, mejor sabrás cómo hacerme feliz. Y eso es lo que queremos, o eso es lo que buscamos ahora en marketing, conocer a los usuarios, su comportamiento, sus gustos, su experiencia, su motivación, y poder interactuar con ellos de una manera personalizada. Al final, nuestra actividad de marketing hoy en día es una mezcla, una combinación de creatividad, de tecnología que nos permita conocer ese comportamiento, esas necesidades, esa navegación,
de los usuarios y de procesos para poder hacer cada vez más cosas a la vez y mejorar los resultados. Enrique, en el caso de la zaragozana, ¿cómo ha cambiado vuestra forma de abordar estos proyectos de marketing tan conocidos por todos? Bueno, yo ayer a las 9 menos cuarto estaba hablando con nuestro maestro cervecero de un comentario que había puesto una de las personas, supongo que fans, aunque, a ver, no era crítica, era una sugerencia que nos hacía, y estábamos hablando precisamente de eso, de cómo podíamos incorporar en los procesos algo que nos había llegado escuchando. Entonces, ha cambiado mucho, sí, yo creo que los perfiles que forman parte de los departamentos de marketing, también en nuestro caso, son muy nuevos. Y esto también hay que interiorizarlo, o sea, porque cuando vas a si el líder que genera la transformación en tu empresa es el CEO, no hay ninguna discusión. Ahora bien, si el jefe intermedio es el que abandera esto, tiene más problemas. O sea, yo creo que tiene que ser un bizarro, pero absoluto. Y claro, tienes que armarte en tu departamento de todas estas personas que van a acompañar la transformación de una parte de la compañía, que es sustancial, que es cómo lideras tu marketing y tu relación con los clientes. Entonces, bueno, yo creo que ha cambiado desde esa perspectiva. Luego, el mercado es tan ancho y tan amplio que el punto de comparación ya no es lo que hace tu vecino, lo que hace tu competidor más directo, es que es el mundo. Entonces, esto genera unas oportunidades tremendas, pero también son retos permanentes. La inmediatez. O sea, si tu cliente es inmediato, tú debes ser inmediato. No vale contestar, bueno, pues a este cliente que dijo esto pasado mañana. Es que tiene que ser ya, en estos momentos. Se puede hacer a través de un buen servicio automatizado, pero hay contestaciones que requieren de algo más. Y ese algo más, que entraría ya el mundo de lo real, al final no deja de ser una persona que llama a esa persona y que le da una atención especial. Volvemos otra vez al marketing clásico, ¿no? Lo que comentabas. Entonces yo creo que estamos en un momento de la fusión donde lo que cuentan son las personas. Y estamos hablando de personas, entonces creo que lo central es pensar en personas y desde todos los planos comportamentales, psicográficos, relacionales, conversacionales. O sea, ahora ya no va de disparar a ver si das, sino es llegar nuclearmente a la persona, no a las personas, a la persona con todas sus letras que conforman la palabra. En plan francotirador. Efectivamente. De persona a persona, uno a uno, creo que es uno de vuestros lemas en Ibercaja, en un nuevo proyecto de transformación digital. En un mundo, vamos a hablar de tu sector, en un mundo y con un cliente cada vez más digital, hablando de banca, Nacho, ¿sigue habiendo hueco para las oficinas físicas? ¿Puede que alguien se lo cuestione? Sí, bueno, eso está muy en boga en mi sector, pero imagino que a muchos retailers les pasará esto por la cabeza. O sea, cuánto sentido sigue teniendo la presencia física y demás. Por empezar con un pequeño dato, porque como todo el mundo está aportando datos, yo también llevo alguno por la cabeza por aquí. Un estudio del año pasado que hace la Fundación de Marketing de Banca decía que entre el 60 y el 90% de los clientes desean hacer las operaciones que ellos consideran sencillas sin necesidad de desplazarse a una oficina, entre el 60 y el 90. Vamos a quedarnos con el 90, que es la gran mayoría. El otro 60 igual estaba despistado, pero yo creo que nadie quiere ir para algo sencillo. Sin embargo, cuando luego les preguntaban, cuando requieren un asesoramiento, qué tipo de canal preferían y tenían los múltiples para elegir, el 80% seguía diciendo que quiere poder hablar con una persona. Hay negocios, y el nuestro es uno, el de la banca, el que la confianza basada en las relaciones personales, porque confianza se puede generar de diferentes maneras, basada en las relaciones personales es relevante. Entonces, en nuestra transformación digital, en la que emprendemos nosotros, hay dos ejes que van a ser muy relevantes. Uno es el factor humano y el otro es la convergencia. El factor humano quiere decir que pensamos que las personas en nuestro sector y en otros muchos todavía quieren poder hablar con una persona y poderse ver la cara para determinadas cosas y en determinados momentos. Y relacionado con el otro, la convergencia es que no queremos obligar a nadie a elegir. Te obligo a ir a la oficina, o te obligo a usar solo el móvil, o te obligo a usar el call center, además pagando. No, o sea, queremos que según lo que él necesite, cuando él lo necesite y él lo necesite, tenga opciones y pueda elegir. Yo debo preocuparme de conseguir con esto darle un buen servicio que además me resulte rentable y sostenible por la relación personal con él y con el modelo de negocio completo. Pero apostamos claramente por la convergencia, por quedarnos con lo mejor de los dos mundos. Y no queremos ser una empresa de software, queremos ser una empresa de personas que usa el software y dentro de 100 años Dios dirá que usa.
Hemos hablado de personas, pero volvamos un momento a la tecnología. ¿Cuáles serían, según vosotros, las tecnologías más relevantes en este nuevo panorama, en este nuevo entorno digital, María? Bueno, yo creo que muchas, hemos hablado de ellas hoy aquí, ¿verdad? Por un lado, creo que el Big Data es fundamental. Tenemos cada vez más datos, tenemos acceso a muchísimos datos y tenemos que ser capaces de etiquetarlos correctamente, generar arquitecturas correctas para que esa información no se pierda y que pueda ser de utilidad para algo. Una vez que ya tienes los datos, lo siguiente que yo creo que es más importante es todo el tema de los algoritmos de learning, de aprendizaje, ser capaces de aprender algo con esos datos, sino para qué los quieres. Y si puede ser deep learning, es decir, aprendizaje no supervisado, mejor que mejor, porque si no nos va a costar mucho esfuerzo enseñar a las máquinas a aprender y a hacer predicciones. Y, por supuesto, también todo el tema de cloud computing para que esos datos, esos algoritmos pues se puedan utilizar. Y la verdad es que te podría decir otras tecnologías innovadoras que están saliendo como la nuestra, ¿no? Nosotros hacemos neurotecnología, nos permite medir los cambios fisiológicos en el cuerpo y a partir de ahí obtener información cognitiva y emocional. Pero, sinceramente, yo creo que todavía es muy incipiente. Realmente trabajamos con pequeños grupos de consumidores y que obviamente nos da información de mucho valor, pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, que es mucha más información, muchos más datos, observar el comportamiento en todos los sectores y con eso, bueno, pues poder tomar decisiones. Entonces, realmente me quedaría con esas tres, pese a que yo estoy abogando por otra. Sergio, ¿qué servicios tecnológicos podemos encontrar en el mercado? La verdad es que ahora hay un ecosistema de soluciones de marketing bastante avanzado y muy importante. La compra programática es una tecnología muy usada y muy eficaz y que va a evolucionar muchísimo para comprar espacios publicitarios en tiempo real, pero quizás nosotros nos quedaríamos o resaltaríamos una tecnología que ha sido mostrada ya en las presentaciones, que es IBM Marketing Cloud, que nos está permitiendo es conocer ese comportamiento del consumidor. Son herramientas de automatización de marketing en base a comportamiento, que si no tienes tecnología para esto es muy complicado. No puedes tener a muchísima gente ahí detrás del ordenador viendo qué hacen, cómo se comportan, a dónde van, qué visitan, desde dónde vienen, a qué hora. Eso es muy complicado. Necesitamos tecnología como este tipo de plataformas que me permitan, con una fácil integración, un despliegue muy sencillo, como comentaba Carmen, empezar a aprender qué hacen mis usuarios en mi página web, en mi blog, en mi tienda online, lo que sea. ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Cómo se comportan? ¿Qué rutas siguen? Uno a uno. Ya no con grandes volúmenes que sí, está muy bien, me visitan 5.000 al día, pero ¿qué hago con ese dato? Tenemos que ir al microdato, al dato concreto. ¿Qué me permiten? Pues con esa información que va recopilando la herramienta, hacer campañas personalizadas, que es lo que estamos hablando, llegar a un marketing uno a uno para que el que me mande una promoción, yo sienta que me la manda a mí, en base a mis necesidades, en base a la navegación que yo he hecho, en base a artículos que yo haya consultado en tu tienda online, etcétera. Entonces, me va a permitir hacer ese tipo de campañas muy personalizadas, multicanal, no solo email marketing, sino también SMS, notificaciones push si yo tengo una aplicación para dispositivos móviles, campañas de pago por clic en Facebook. Es decir, me va a permitir a cada uno de los usuarios y en base a la información que yo tengo de ellos, mandarles información muy dirigida a través de diferentes canales, de una forma dirigida y de una forma automatizada. Yo puedo automatizar que dispare comunicaciones, dispare impactos en base a comportamientos. Si abandona mi carrito de la compra, si se inscribe en un seminario, si se descarga un PDF, cualquier cosa. No tengo que estar ahí pendiente de, venga, vamos a hacer esto. No, la herramienta actúa sola en base a criterios de marketing que yo he definido. Además, me va a permitir algo que es fundamental, cualificar a los usuarios que visitan mi página. Al final, si yo tengo 5.000 usuarios que visitan mi página al día, tengo que saber en qué momento está cada uno de ellos. Pasaban por ahí, están buscando algo concreto, realmente están en un momento de decisión de compra. Estas herramientas lo que nos permiten es puntuar, aplicarles una puntuación que yo decido en base a visitas que hacen, recurrencia, descargas, comportamiento. Entonces, yo decido qué puntuación le quiero dar a los usuarios y la herramienta le va dando esa puntuación y al final me dice en qué momento está cada uno de ellos. Además, lo puedo integrar con otros sistemas. Al final,
por resumir, me permite diseñar una estrategia de marketing y luego llevarla a una herramienta que ejecute esas campañas. Y la verdad es que esto a nosotros en Efor nos tiene enamorados porque ya no solo que nos simplifica muchísimo la actividad, sino que vemos que genera resultados para los clientes. En esto de las soluciones tecnológicas, el ritmo parece a veces frenético. No sé si nos podríais avanzar qué va a ser lo próximo, cuáles son las tendencias. En eso, Paula, o sea, oye, me vais a perdonar, ¿eh? Yo creo que hay un punto de cordura. Como ya he abierto el melón de los procesos de lo rancio, ya me he posicionado ahí, vamos a seguir con ese punto de cordura. El editor de la revista más antigua del mundo y más prestigioso de divulgación científico-tecnológica, que es la Technology Review del MIT, tiene un claim que a mí me encanta, que es: no importa cuál es el problema, que la tecnología será parte de la solución. Parte de la solución, que no la solución. Incluso las empresas proveedoras de pura tecnología que viven de vender tecnología, como por ejemplo IBM, están enriqueciendo su propuesta de valor con procesos de design thinking previos a la pura venta del producto tecnológico para que los clientes entendamos muy bien cuál es el problema, el reto y cuál es la tecnología que mejor va a machear. Creo que hay que poner ese punto de cordura de cuál es mi problema y del abanico de soluciones busco la que tiene más sentido. Porque eso está relacionado también con el mundo de las tendencias. Hay una metáfora muy chula con el mundo de las tendencias, las olas, el surfista, esa imagen bucólica que tienes del surfista, la puesta de sol, y viene la ola, y la coge y la surfea, pero seguro que a nadie se le ha pasado desapercibido, sobre todo a las chicas, que los surfistas están súper cuadrados. Pero están cuadrados porque después de coger la ola, desde la orilla vuelven dando paladas hasta adentro, con toda la corriente en contra y con todas las olas en contra. Así que mucho cuidado, seamos sensatos, sepamos qué ola nos conviene, y cojámosla y no pasa nada por equivocarse, de vez en cuando dola y algo aprendes, siempre aprendes, pero ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es la solución? Y surfeemos la buena ola. Tendencias. La verdad es que es una pregunta fantástica que todo conferencista querría tener. Me alegra que Nacho haya contestado lo que ha contestado porque significa que probablemente se ha leído el plan del héroe y que os invito a todos a que lo hagáis. Y es que coincido con él, o sea, cuando hablamos de futuro tecnológico, sinceramente, yo no sé lo que va a venir mañana. Porque muchas de las cosas que nos suenan a ciencia ficción es que no son de mañana, sino que son de hoy o incluso del pasado, ¿no? Big Data, wow, ¿no? El cloud computing, la neurociencia. Nos ponemos unas cositas en el dedo y en la cabeza y podemos mejorar nuestras decisiones y nuestro conocimiento del cliente. Eso es presente e incluso pasado. Yo abogo por el mensaje de Nacho. Hay que poner cordura y haríamos un flaco favor si no aterrizamos el mensaje. Y ese mensaje aterrizado al final significa, y me debo a mis fans, lo tengo que decir, foco, foco, foco. Es decir, vamos a determinar claramente quién es nuestro cliente, vamos a ver qué problema, qué necesidad tiene, vamos a trabajar en primer lugar, e incluso antes que los procesos, cuál es nuestro modelo de negocio y a partir de allí, tecnología, toda la del mundo, la que ha comentado María, procesos, lo que haga falta, pero partiendo de esa vuelta a lo básico y vuelta a los orígenes. Enrique. Yo tengo una certeza y es que creo que a través de las impresoras 3D, de momento cerveza no creo que salga. Pero, bueno, a ver, puede ser. Tenemos otras tendencias, que es de que hay caminos también en la cervecería de gente que es capaz de hacer su cerveza en casa con sus grandes ollas o sus pequeñas ollas. Bueno, pero, a ver, es difícil imaginar quién iba a decir, lo ha recordado Félix, que en el año 2000 estaríamos donde estamos actualmente, o escuchando a la representante de IBM, lo que nos ha puesto encima de la mesa son posibilidades que hasta ahora la gente del marketing las teníamos como muy lejanas y era la aspiración a la que teníamos, ¿no? Es decir, cómo podemos llegar a concretar más, a llegar a puntos de coincidencia a través de la información, cómo hermanamos todo esto, el debate tan recurrente sobre las métricas que se utilizan en la parte digital que se está respondiendo a eso. Y además, tampoco tenemos que inventar la rueda, es decir, que al final es traducir de un mundo real al mundo digital algo que ya conocemos, con las complejidades tecnológicas que hay. Pero yo creo que hay que partir primero del conocimiento esencial, que es hacia dónde vas, dónde quieres situarte y eso al final encontrarás posibles soluciones tecnológicas. Pero lo importante es saber hacia dónde vas. Paula, me voy a mojar. Venga. No voy a perder la oportunidad. Si tuviera que decir hacia dónde va esa tecnología de futuro, yo diría que a trasladar al mundo físico esa comunicación uno a uno que hoy en día ya es posible en el mundo digital. Es
Es decir, si recordamos escenas como, de películas como Minority Report o Minority Report, en las que aparecen personas que van andando por la calle y solo ven impactos visuales y sonoros adaptados a esa persona. Es decir, si tuviera que echar un balón al aire, ¿no? una moneda al aire, decir futuro, futuro de verdad, yo creo que apostaría por eso. Llevar esa comunicación uno a uno, que hoy en día es factible en el mundo digital, al mundo físico. Y, por supuesto, todo el trabajo que desde, por ejemplo, desde BitBrain se está haciendo, ¿no? La parte de neurociencia creo que es súper potente. Y es presente. Yo voy a continuar, Claro. por alusiones. A ver, antes he dicho que en tecnologías he hablado de Big Data, de Cloud Computing, he hablado de Deep Learning, y todo eso va a seguir ahí y va a estar ahí. Si yo tengo que pensar una tendencia al futuro, y he dicho, y lo mío todavía no. Pero es que la tendencia de futuro, para mi gusto, va a llegar, la revolución en marketing puede llegar de la mano de los wearables. Y me voy a explicar. A día de hoy estamos diciendo, tenemos que hablar de persona a persona al cliente, tenemos que conocerle, tenemos que tener una visión holística del cliente. Pero es que en psicología te dicen que para conocer a una persona necesitas 3 cosas. Necesitas conocer su comportamiento, su conducta, necesitas saber cómo razona y necesitas conocer las emociones. A día de hoy, cómo razona y cuál es su conducta la sabemos. La sabemos porque la vemos, la podemos monitorizar, la conducta, los razonamientos nos lo cuentan a través de redes sociales, pero nos queda una muy importante que es la emoción. Y la emoción es no consciente, con lo cual el consumidor no nos puede decir lo que siente porque no lo sabe. Desde mi punto de vista y con el trabajo que estamos haciendo desde BitBrain, lo que estamos explorando es esa tercera vía, esa tercera vía de la emoción no consciente. Y a día de hoy somos muy poco efectivos porque tenemos que ponerle unos gorros, porque tienen que venir a nuestras oficinas, son muestras pequeñas, pero cuando lleguen los wearables y cada uno de vosotros estéis en esta sala con un montón de sensores, que esto pasará más pronto que tarde, no solamente vamos a saber vuestro comportamiento, vuestra conducta. Vamos a saber si os está gustando la presentación, si no os está gustando, si estáis atendiendo, si estás aburrido, si vamos a tener un montón de datos que si eso lo unes a todos los datos que tenemos ahora, tendremos la visión completamente holística del consumidor. Yo sé que esto asusta un poco, pero también creo que es una gran oportunidad, porque realmente cuando eso llegue, yo estoy convencida que vamos a poder hacer una oferta muchísimo más personalizada que la que hacemos ahora. En este sentido, me gustaría que recordaras una idea que comentabas ayer en un encuentro que mantuvimos. Se recuerdan las emociones, no las informaciones. Esta idea es muy interesante, ¿no? Sí, realmente lo que hemos descubierto en los últimos años, siempre todos nosotros, porque seremos muy racionales, queremos pensar que nuestro cerebro es como un disco duro que almacena información y que la toma de decisiones que la podemos modelar y que nuestra toma de decisiones se basa en un ratio esfuerzo-beneficio. Pero la realidad es que los últimos resultados neurocientíficos, la última investigación, lo que demuestra es que nuestro cerebro no es un disco duro, que nuestro cerebro más bien lo que almacena son emociones, son sensaciones, y que eso tiene mucho que ver, ya no en la toma de decisiones racional, que sigue siendo la misma que siempre nos han enseñado, pero a la hora de evaluar distintas opciones, que esa opción esté encima de la mesa lo determina una emoción. Y eso a día de hoy no lo estamos midiendo, no es tan sencillo de medir. Yo ratifico lo que dice María. Tuvimos ocasión de hacer un estudio mixto entre técnicas neurocientíficas y las tradicionales verbalizaciones de los grupos, analizando exactamente un tema de packaging concreto, y era divergente lo que opinaban de manera racional de lo que sentían emocionalmente, ¿no? Y ahí he de reconocer que estas nuevas técnicas te abren un campo tremendo, ¿no? En ese sentido, yo creo que será relevante también poner en primer nivel la ética. Tener una capacidad de manipulación tan relevante a nivel tan micro. Sí, estoy provocando un poco a María. Creo que es relevante que todas las organizaciones tengamos a primer nivel el comportamiento ético y unos valores relevantes, porque la capacidad que tenemos ahora y que va a ir creciendo de manipular el comportamiento de la gente, de su consumo, de sus votos. Ya estamos viendo gobiernos como el americano o el australiano abriendo oficinas de behavioral economics para ver cómo se comporta la gente, cómo reciben las nuevas políticas sociales y de todo tipo y cómo van luego hacia arriba de nuevo. Y además esto no se puede hacer por ley, esto debe salir de cada empresa. Entonces debemos
Debemos Nacho, que hacerlo. sepas que nosotros lo hicimos éticamente. Además, tenemos un No, no, vídeo no que el estudio, explica no el esto. estudio, sino el que explica comportamiento esto, luego, el que comportamiento posterior. Sí. De verdad que es muy importante que se haga Además, en beneficio Nacho también lo está de la usando, o sea mejora. que no... Sí, sí, también está haciendo estudios con María. Sí. En beneficio de la mejora del producto Sí. y del servicio. Sí, si, sí. si realmente no está en ese beneficio que tiene que ser percibido y Sí, valorado sí. por el consumidor, entonces que estás traicionando a Sin duda. la verdad y a la honestidad que antes he comentado. Sí, lo que decía, a mí me molesta mucho la palabra manipulación, ya sé que lo has hecho para provocarme, así que entra al trapo. El tema de manipulación, no manipulación, cuando metes la neurociencia es como que asusta más porque estás metiendo el cerebro y como no lo controlamos no sabes muy bien por dónde te van a venir los tiros, pero la realidad es que lo que sacamos es información, igual que saca información Google, igual que saca información otras muchas empresas, y al final es información que nosotros tenemos que usar y que podemos usar para ofrecer un mejor servicio que se adapte mejor a las necesidades del cliente. Tú no vas a poder manipular a alguien, tú lo que vas a hacer es ofrecerle un mejor servicio y gracias a eso te comprará. Pero, y aquí ayer también probábamos con Daniel, el cerebro reptiliano y el botón de compra y algunas barbaridades que se dicen cuando se habla de neuromarketing es completamente falso. Y si fuera verdad y si yo supiera cómo manipular el cerebro del consumidor y no tuviera ética, pues probablemente no estaría aquí, estaría en una isla paradisíaca con un montón de millones en el esto. O sea, es más una herramienta más que vamos a tener, como las muchas que tenemos ya, para conocer mejor esos deseos del consumidor, del cliente, y adaptar mejor nuestro producto, nuestra propuesta de valor y también nuestra personalidad de marca. Antes de terminar, me gustaría dedicar unos segundos a algunas de las cuestiones que nos han enviado el público a través de nuestro hashtag. Os pido, por favor, que respondáis de forma breve, porque nos quedan solo unos minutos. Y se refiere a la pequeña empresa. Me quedo con esta. Dicen, ¿cómo se puede afrontar un proceso de transformación digital desde la pyme sin contar con muchos recursos humanos ni económicos? La dejo ahí. Venga, esa me la quedo yo. Venga. Porque además es algo a lo que me encuentro prácticamente todos los días. Y me lo encuentro en empresas que normalmente están superadas por el día a día. Es decir, ya no es un tema de tiempo, no es un tema... Bueno, es un tema de tiempo, sí, pero es un tema de recursos, de tiempo, de dedicación. Pero sobre todo es doloroso cuando las personas que lideran esas empresas son directivos que son más emprendedores que CEOs. Se encuentran frente a una situación en la que, insisto, el día a día les puede y no saben cómo iniciar ese proceso de transformación. A mí me gusta decir que una de las claves en esa situación es llevar el proceso de transformación a través de la innovación, es decir, de replantear tu modelo de negocio y luego ya añadiremos tecnología, llevarlo a un extremo de la organización. Y cuando digo un extremo me refiero a un extremo físico, no virtual, incluso a veces fuera de la organización. Crear un pequeño equipo de intraemprendedores / intraemprendedoras bizarras y que sean ellos los que con pocos recursos, pero con un objetivo muy ambicioso, aborden ese proceso de transformación. Y esto no tiene por qué hacerse exclusivamente dentro de la empresa. Es decir, hoy en día hay organismos, hay agencias, hay incluso empresas que pueden ayudarnos a catalizar esos procesos de creatividad iniciales de transformación y hacerlo además en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible. Así que llevamos a los extremos y a buscar esos bizarros y bizarras. Me gustaría terminar esta conversación a 6 con un último mensaje, una frase a modo de titular de los 6, para aquellas empresas que estén en este momento pensando si dar el salto o no digital. ¿Qué les diríais? ¿Por dónde empezar? Pues si hacemos la ronda, empezamos por aquí, me lanzo yo. Pocas oportunidades hay de ver a tantos primeros ejecutivos juntos y creo que es el momento de pasar de la convicción a la determinación. No es lo mismo estar convencido que tener determinación. La determinación se caracteriza por tomar decisiones y movilizar recursos. Del convencimiento a la determinación. Solo eso. Sergio. Bueno, yo les diría que dediquen tiempo a preguntar a sus clientes, que dediquen tiempo a preguntar digitalmente o presencialmente qué necesidades tienen. Y realmente servirá eso para replantearse su modelo, si su propuesta está acertada o no, y que utilicen la tecnología como palanca. María. Muy relacionado. Yo creo que lo primero de todo, antes de lanzarse a tener un montón de perfiles en LinkedIn, Twitter y hacer un montón de apps, etcétera, que tenga clara la estrategia, que tenga clara cómo es el cliente, qué es lo que espera el cliente de ellos y cuál es el posicionamiento emocional que quieren tener. Y una vez que eso esté claro, entonces ya sí
abarcar esa transformación. Enrique o Daniel. Bien, pues me salto a Daniel. Si es blanco y tiene pico y dice cuac cuac, que es un pato. Bueno, pues esto es igual. Esto es, si tus clientes están en Internet, si tu competencia está en Internet y tú no estás, pues ya puedes estar. Si tus clientes hablan en Internet, si tus clientes pueden hablar de ti en Internet y tú no hablas en Internet, otros lo harán por ti. Y así podemos seguir diciendo frases, o sea, que es una consecuencia de algo que no es una avalancha, es que estamos en la ola, estamos ya subidos en la ola. O sea, hay que estar. Bueno, me uno al mensaje de Nacho. Seguro que todos los que estáis aquí habéis visto el final del bueno, el feo y el malo. Esa escena en la que están pues, los tres protagonistas a punto de batirse en duelo y hay unos segundos de tensión brutales en los que todos se miran, primeros planos, uno se acerca a la pistola, tal, pero al final pasa un montón de tiempo y nadie hace nada. Eso es lo que estoy viendo ahí fuera. Es decir, que todo el mundo está, como decía Nacho, convencido, pero hay que dar el paso, como Clint Eastwood. Así que vosotros veréis en qué parte de la escena queréis estar. Hay que dar el paso. Sobran las razones, los motivos y todo puede ser más sencillo si nos rodeamos además de los mejores compañeros de aventura, como he hecho yo esta mañana, gracias a los 5, de veras. Luego repasamos algunos de los titulares que nos habéis dado al final en nuestras conclusiones, al final del evento, pero ahora seguimos con un ejemplo de cómo implantar, aplicar esa transformación digital en el diseño de productos. Nos lo va a contar José Ramón García. En la actualidad desarrolla una posición corporativa en Europa, liderando proyectos de I+D+I para BSH.